Cordial saludo. Desde el módulo Perfil Docente vamos a hablar un poco sobre las características del docente en la actualidad, sabiendo que uno de los modelos pedagógicos actuales que ha impulsado este proceso de enseñanza-aprendizaje es el modelo pedagógico del constructivismo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre las habilidades comunicativas desde el entorno escolar. Hablaremos sobre la gestión de la evaluación, la metodología que tiene que utilizar un docente o que un docente utiliza para poder cumplir con todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo ha sido la importancia de un nuevo idioma en las diferentes áreas de estudio para el espacio escolar y uno de los factores de gran importancia que relaciona en atender a los distintos estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, llamado la educación inclusiva. Nosotros, los docentes, estamos llamados en poder enseñar desde diferentes herramientas utilizando metodologías didácticas para que los estudiantes en conjunto puedan tener los aprendizajes de aquello que se está enseñando. Iniciamos con las habilidades comunicativas. Entiéndase, en resumidas cuentas, que comunicarse es muy importante para poder convivir en sociedad, ¿sí? Para poder llevar a cabo un proceso organizado, meticuloso, para poder mantener un orden en la sociedad. La comunicación nos permite a nosotros como ser humanos adaptarnos a cualquier circunstancia y poder llevar a cabo soluciones de aquellos problemas que se presenten. En un primer aporte tenemos a Barrio y Borragán, quien nos habla que una comunicación efectiva y eficaz produce una calidad educativa o bien se alcanzan los objetivos educativos frente a los procesos comunicativos o canales comunicativos que nos permitirá nosotros poder alcanzar cada una de las metas. Y cuando hablamos de la calidad educativa, estamos hablando desde diferentes entornos escolares. Por otro lado, tenemos que Barrios y Borragán, nuevamente, nos comenta que un docente está llamado a adquirir un modelo pedagógico relacionado con la comunicación en su proceso o espacio de clase. El lenguaje que éste utiliza no es el mismo lenguaje común que utiliza en otros espacios, porque a los estudiantes se les está enseñando, se les está transmitiendo unos conocimientos, colocando en práctica unos saberes, y los estudiantes tienen un enfoque y el enfoque todo lo está relacionando con el docente. Por otro lado, tenemos que Abascal nos comenta que la comunicación surge como principal componente para poder llevar a cabo un proceso laboral y más que todo desde el ámbito profesional. Una buena comunicación te permite a ti como persona poder estar en cualquier espacio laboral porque es en realidad una competencia
que se está asumiendo y que está siendo bien valorada. Por otro lado, y último, tenemos los aportes nuevamente de Barrio y Borragán, que nos dice que comunicarnos es muy importante y que poder comunicarnos facilita el éxito profesional, social y personal. Además nos dice que una buena comunicación permite llegar mejor a la otra persona y también que la otra persona se sienta entendida, agradable, se genera un ambiente sano si hablamos entre docentes y estudiantes. Dice además que estas cuestiones son de gran relevancia para el bienestar y el éxito interpersonal y profesional. Si un docente mantiene buena comunicación con sus estudiantes, estamos hablando que los procesos educativos docente-estudiante para la enseñanza-aprendizaje van a ser efectivas, aceptadas y que de cierta manera se van a cumplir esos propósitos o bien objetivos. Gestión de la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, hacemos referencia al cumplimiento de esos objetivos trazados, de aquellas metas, y mirar qué decisiones se pueden tomar de acuerdo a los resultados de la evaluación. Por eso, en este mapa mental mostramos diferentes líneas, pero vamos a enfocarnos en la gestión de evaluación que un docente utiliza en la actualidad, porque aquí se puede observar las dimensiones de la evaluación, los cambios que ha tenido la evaluación a través de la historia, las fases o etapas del proceso evaluativo, la metaevaluación, criterios e indicadores de evaluación. Vamos a enfocarnos en las dimensiones de la evaluación y aquí citamos un autor muy importante que es Tejadas. Tejadas nos comenta unos puntos muy importantes sobre lo que tiene que hacer el evaluador y nos habla también de los modelos de evaluación, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de los modelos. Los modelos de evaluación pueden ser cualitativos, que están relacionados con la parte descriptiva, en este caso del estudiante. Sí, estamos hablando de un estudiante de primaria o bien un estudiante que presente alguna barrera de aprendizaje. Es muy importante la parte cualitativa, poder evaluar mediante las características de su aprendizaje o bien cómo éste aprende. Hablamos de modelo cuantitativo que relaciona la parte numérica o el valor numérico que le damos, por ejemplo, a las distintas actividades evaluadas y objetivas en cada uno de los estudiantes. Por otro lado, tenemos el evaluador. El evaluador presenta tres evaluaciones. Una es llamada la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación es aquel valor, aquella nota que el mismo estudiante se da sobre su rendimiento en el proceso de aprendizaje durante un periodo determinado. ¿Sí? ¿Cómo ha sido su proceso de aprendizaje? ¿Cuál es su valoración según el estudiante? La coevaluación está relacionada por el grupo de estudiantes de cierto grado. ¿Qué nota puede tomar el grupo en promedio? Y si hay diversidad de evaluaciones entre los participantes del grupo, poder promediar.
y la heteroevaluación es lo que el docente le permite dar a ese grupo de estudiantes como nota apreciativa sobre, según el docente, cómo se ha venido desarrollando el grupo como tal y por lo tanto recibe una nota particular. Ahora, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, vamos a observar un concepto de lo que es evaluación. Según Stuffler-Bean, nos comenta que la evaluación busca perfeccionar los procesos educativos, comparando las metas con las necesidades. Entonces, dependiendo de las distintas evaluaciones que el docente ha realizado al grupo, cómo poder llevar a cabo ciertas estrategias de mejora que permita mejorar o enfocar el grupo para poder tener un mejor rendimiento en todo esto que está relacionado con la enseñanza-aprendizaje. Metodología docente. Estamos hablando sobre los lineamientos que un docente tiene que utilizar para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso citamos a Zabalza, que nos habla que la metodología tiene cuatro dimensiones básicas. En un primer lugar, se habla de la organización de los espacios y tiempos. Allí el docente tiene que ser muy prudente con los métodos o las estrategias didácticas que va a utilizar de acuerdo a el entorno y de acuerdo al espacio-tiempo que éste tiene para que el estudiante pueda aprender y de cierta manera esos contenidos sean acertados por la comunidad estudiantil. Por otro lado, tenemos el modo cómo se suministra la información. Para ello se utilizan diferentes estrategias didácticas activas del aprendizaje que le permita a los estudiantes flexibilizar esos conocimientos y atrapar toda la atención en cada uno de los estudiantes, hacer que los estudiantes puedan aceptar la información. Como tercer dimensión, tenemos la orientación y gestión de las actividades de aprendizaje. Aquí juega un papel muy importante la gestión de evaluación con las diferentes estrategias didácticas. Se pueden llevar a cabo actividades que permitan a los estudiantes tener un grado de aceptación por aquello que ya aprendió y que va a seguir aprendiendo mediante las actividades evaluadas. Por otro lado, y último, tenemos que las relaciones interpersonales entre un docente y el grupo de estudiantes es muy primordial porque esto permitirá generar un ambiente sano o bien agradable. Por otra parte, tenemos los aportes de Ángel, quien nos dice que la metodología es un procedimiento que el docente utiliza para poder llevar a cabo un aprendizaje significativo en los estudiantes, que la metodología son diferentes mecanismos didácticos en fin de facilitar el entendimiento de una manera activa. Es decir, que una buena metodología va a generar una buena relación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado,
tenemos a Vargas en el 2010 que nos habla que la metodología es un proceso organizado, lógico y racional. Son técnicas que en su conjunto viene dado por acciones bien planificadas por el docente y llevadas a cabo para la adquisición del conocimiento, en este caso, en los estudiantes. Bueno, en este apartado hablaremos del bilingüismo. Esto surge como una necesidad debido a la alta demanda y competitividad de diferentes países potencias. Estamos hablando del siglo XX y tomamos como referencia a Estados Unidos cuando actualiza los software, cuando crea computadores asequibles para cualquier ciudadano y también crea un modelo pedagógico llamado tecnología educativa. Este modelo pedagógico estaba al servicio para todos los latinoamericanos. Así que muchos países de Latinoamérica empezaron a adquirir este modelo pedagógico para poder tener esas herramientas tecnológicas con el objetivo de innovar los procesos de aprendizaje. Esto conllevó a una principal necesidad y es aprender un nuevo idioma, muy particularmente el inglés. Pero por un lado tenemos a Bloomfield, quien nos habla de que el bilingüismo es la capacidad para hablar dos lenguas. Estamos hablando nuestra lengua natal y la lengua que nosotros adquirimos, como en este caso el inglés. Por otro lado, McNamara nos comenta que el bilingüismo es la capacidad de desarrollar algún nivel de competencia, ya sea que se pueda hablar, leer, entender o bien escribir esa segunda lengua. Teniendo en cuenta, ya lo dicho anteriormente, cuando se habla de globalización, hay un punto de convergencia que es Estados Unidos crea la computadora, desarrolla estas tecnologías y cuando lo enfoca al sector educativo, entonces surge el inglés como la segunda lengua importante en muchos territorios latinoamericanos y bien europeos. Esto da origen a lo que se llama hoy en día el bilingüismo. La educación inclusiva. Hacemos referencia a las metodologías didácticas que un docente tiene que utilizar para poder atender a aquellos estudiantes que presenten alguna barrera de aprendizaje. Por eso la palabra inclusiva nos dice que hay estudiantes diferentes, pero cuando hablamos de diferencia nos referimos a que la parte conductual y la parte cognitiva no es igual a los estudiantes normales, aquellos estudiantes que aprenden con facilidad. Por eso citamos a Serra. Nos dice que la inclusión es la aceptación implícita de la diversidad. Y allí es donde estamos llamados a utilizar estrategias metodológicas flexibles, didácticas, innovadoras y creativas que permita generar la integración de estos estudiantes que presenten alguna barrera de aprendizaje. Por otro lado, tenemos los aportes de A. Inscoe, entre otros, quien nos dice que en materia de educación inclusiva hay tres aspectos importantes. Primero, la presencia de esos estudiantes. Segundo,
de que se lleva a cabo un aprendizaje. Y tercero, la participación de los mismos. Esto contribuye a que se cumpla todo lo que se encuentre en el currículo de un centro educativo, ya que hablamos de la educación en materia de inclusión, ¿sí? Y no dejar de lado a aquellos estudiantes que presenten alguna barrera de aprendizaje. Entonces, el llamado es para los docentes poder utilizar metodologías innovadoras y que estas metodologías innovadoras permita generar una equidad de los aprendizajes.